Bienvenidos, bienvenidas a En Busca de la Salud Perdida. Estamos haciendo unos vídeos sobre la enfermedad de Lyme. Ya os conté en un vídeo un poquito sobre mi historia. Lo voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Hoy tengo conmigo a Cristina Romaña, bailarina. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad que voy mucho mejor. Qué guay. Ella pues también es paciente de la enfermedad de Lyme, con una historia bastante diferente. Y me gustaría tanto preguntarte cómo era tu vida de antes del Lyme, qué ha cambiado en un año, cómo te contagias, qué pasa. Es que escuché por ahí algo de... Es que yo pensaba que tenía algo de unos ciervos de Japón y me di cuenta de que era algo que también se estaba contagiando en mi país. Y es como de, vale, tengo que traerla. Pues sí, yo antes de todo esto, bueno, yo llevo bailando desde los 4 añitos, empecé a bailar, empecé la carrera de Derecho, pero en la pandemia me di cuenta de que mi pasión era la danza y como siempre te dicen, bueno, que no tiene salida y tal, yo dije, venga, voy a apostar ahora que es pandemia, ahora que está todo parado, me voy a formar más, voy a buscar trabajos fuera y ahí empezó todo en la pandemia. Y bueno, yo trabajaba en el extranjero, competía a nivel nacional, internacional y mundial. De hecho, justo antes del contagio me llevé 3 platas para España en el Campeonato Mundial de Danza de 2024. Y bueno, mi vida era un no parar. Yo era profesora del Ballet Nacional de la India, también daba clases en una escuela muy famosa de Nigeria, también en España. La verdad que no paraba. O sea, antes de esto el tema de la salud, o sea, así como anécdota, me di cuenta el año pasado de que era alérgica al ibuprofeno. Nunca había tomado ni una pastilla. O sea, Wow. la verdad que el tema de la salud lo llevaba súper bien. Y nada, justo en noviembre del 2024 fue el contagio en Japón. Después del campeonato mundial, yo decidí hacer un viaje por ocio con un grupo de españoles a Japón. Y en el parque de Nara, pues estuve en contacto con los ciervos. Yo no sabía nada de la enfermedad, vamos, ni se me pasó por la cabeza. Y bueno, estuve ahí en contacto con ciervos y ahí empezó todo. Y así fue un poco el resumen de cómo llegué hasta la enfermedad. Y no te das cuenta tampoco de ninguna picadura, ¿no? No, como la mayoría. O sea, yo no sentí la picadura, no vi ninguna garrapata. Yo eh, tampoco, ¿eh? Te entiendo. Es como que dices, ah, pues esto será de este momento, pero adivina, ¿sabes? Ojalá que nos avisasen. Yo sí que conozco, yo vivo en el norte de España. Aquí sí que se avisa mucho de pues que los niños van de excursión, a la vuelta en casa se les mira. A mí nunca me habían mirado, nunca, que no es culpa de nadie, pero es que Ya. yo no tenía conocimiento. Y nada, me picó la garrapata y yo me di cuenta porque al de 3 días se me llenó el cuerpo de heridas. Y gracias a eso, sí que es verdad que fue una cepa muy agresiva porque me salió al de nada, pero gracias a eso yo vi que me estaba pasando algo y que no era solo cansancio del viaje. Entonces, bueno, no vi la picadura, pero sí que vi todas estas lesiones y luego ya empecé con fiebre, fatiga extrema y todo lo demás. Vale. ¿Cómo empieza desde ahí? O sea, entendemos que en ese momento se te para la vida, ¿no? ¿Y cómo empieza ese peregrinaje médico para ver qué podría ser? Pues muy duro, porque yo en cuanto aterricé de Japón, con la misma me fui al hospital, yo diciendo, yo qué sé, será la bacteria carnívora, ¿qué es esto? O sea, yo tenía el cuerpo lleno de heridas. Pues, Y me fui al hospital y me pusieron en cuarentena por viruela del mono, que al final resultó ser negativo, obviamente, pero que vamos, que impresionaba muchísimo. Y bueno, y ahí ya empezó la cosa de empezar a dar negativo en todo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Y sí que salió un positivo en Rickettsia connori, pero no lo vieron. Entonces ahí empezó el problema. Yo tampoco lo vi, a mí no se me enseñaron las analíticas, seguramente si lo hubiese visto, con lo que sé yo, hubiese preguntado a 20 médicos a ver qué era eso, pero yo tampoco lo vi, entonces me dijeron que era un impétigo en la piel, se me trató y sí que es verdad que yo estuve unos meses, pues bueno, solo con fatiga y poco más. Sí que me brotaban las heridas de vez en cuando, pero ya no era como ese brote inicial, entonces yo dije, bueno, esto seguramente haya sido el impétigo que de repente se me reactiva, yo no tengo ni idea. es como que todo lo vas asociando un poco como a lo que te dicen y claro, ¿Te lo es que no crees? tenemos ese conocimiento y pues confiamos, será esto, será esto. Claro, te lo tienes que creer, tú no eres médico, entonces. Claro. Y bueno, y estuve como los primeros meses, yo seguí viajando con mi trabajo, con todo, y cuando me dieron el alta en el hospital, yo les dije que si me daban el alta, mi trabajo estaba en India, que no es volver a una oficina, es que si me das el alta, yo me tengo que volver a India a trabajar. Claro. Me dijeron que sí, que yo estaba bien, entonces yo volví. Y de repente en India, al de 5 meses del contagio, me empezaron a salir otra vez heridas y dije, buf, esto ya me suena.
Y ahí ya fue cuando empecé a caer, vómitos con sangre, diarrea, fiebre a 40, sudores, O ya sea, estaba muy un malita. infierno, vamos. Sí, 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 me dio muy fuerte y volví repatriada para España. Y Mira, ahí perdona, es que entonces, justo ahora es como con lo que me estás contando así tan de repente, mucho y muy heavy. Es que veo muy clara como las dos formas que tiene el Lyme, por lo general, de actuar, ¿no? Una que es sí, así más por lo silencioso, aunque la mayoría de personas se queda ahí latente, esperando esa oportunidad del sistema inmune para atacar, y otra que es como, vale, voy haciendo la mía, pero te voy a atacar con todo lo que tenga, ¿no? Y ahí fue como, sí, hago algo o siento que me muero, ¿no? sí, 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 yo me acuerdo que estaba en Asia. Y yo les decía a mis compañeros, yo tengo algo muy heavy, pero no sé qué es. Digo, no sé qué es, pero yo siento que mi cuerpo en cualquier momento va a reventar. O Colapsar. sea, yo tenía esa sensación, sí, sí, y volví repatriada y ahí ya fue cuando se lo tomaron más en serio, me ingresaron en infecciosas, estuvieron buscando pero no daban con ello, me trataron de una También, bacteria perdona, o sea, como intestinal. muy molesto para ti, muy doloroso, mucha desesperación de no saber qué me pasa, pero también como que parece que tienes que estar muy mal para que te hagan pruebas y que sea visible, ¿no? Al menos en ese sentido, aunque no reconozcan mucho el Lyme cuando ya está en fase tardía o crónica, como que al menos es como, "Uf, vamos a estudiarlo y vamos a mirar qué está pasando". Sí, sí, o sea, yo llegué a la conclusión de si no tengo estas heridas tan Me ignoran, visuales, pasan de mí. O sea, yo solo notaba que cuando me salían las heridas esas que daban miedo, la verdad, claro. me hacían caso. Si no, daban igual los vómitos, los desmayos, daba igual todo. O Te sea, lo puedo confirmar. sí, se quedaban con las heridas y yo decía, pero si esto no duele, no pasa Ya, nada. ya, cariño. Sí, sí, sí. Ostras, sí, es que, a ver, yo por ejemplo, no ha sido una cosa así tan agresiva de fiebres, de vómitos, de desmayos, pero era como que iban pasando los meses y los años y se iban sumando cosas, ¿no? Pues esto, empiezas una artritis, hoy la artritis ya no es solo de las rodillas, es en los dedos, es en las muñecas, es en los tobillos, hay que de repente tengo escalofríos, hay que de repente me da febrícula, hay que de repente ya no me da fiebre nunca, hay que de repente un ganglio, hay que de repente tal, fibromialgia, etiquetas, 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 a la unidad del dolor, antidepresivos. Madre mía, Y madre es que mía. el tema es que no es mi caso, es que hablando con otro montón de afectados y afectadas, es que es como un protocolo de Es forma de de manual. proceder. Sí, es de manual. Todos seguimos el mismo camino, todos pasamos por las mismas unidades, mismos diagnósticos y Claro. realmente viene por una bacteria. Es que es increíble. Incluso muchas veces, pues como que en mi caso me dice hasta una mutua, ¿no? Pues no sé qué te pasa, tienes que hacer pruebas y pues es que tampoco te sirven los médicos de allí, ¿no? Porque es que al final son pruebas específicas, tratamientos específicos, costosos, que no interesa costear o reconocer, yo creo, más bien. Y pues nada, y vamos haciendo como podemos. Sí, yo también lo pienso. Yo no sé si es tema económico que hay detrás, pero yo, por ejemplo, llevo gastados ya 100.000 euros en tratamientos y 100.000 claro, Dios. si somos unos cuantos es que no interesa hacerlo. Es Claro. Y que porque te has ido fuera, pero también tengo conocidos, no sé si podemos o no decir nombres de clínicas, pero bueno, una que hay aquí en España, sí, 150.000. Y que ya. tampoco terminó de estar bien. Y es como vas sumando y dices, Sí, es que es eso, que no hay tampoco un tratamiento específico para el Lyme, sino que yo los casos que he conocido asintomáticos han tenido que pasar mínimo por 3 o 4 médicos bien caros. Y tratamientos, pues aparte del dinero que es importante, son tratamientos que, jolín, que hay alguno que también es peligroso, que es que no todo el mundo reacciona bien a esos claro. tratamientos. Sí, que ya Y primero poder acceder a él ya es como sí, demasiado y luego a ver qué tal mi cuerpo lo tolera. Es que es claro, bastante más porque complicado de lo que se puede ver. totalmente. Yo he conocido gente en Alemania que con el mismo tratamiento que yo no lo ha aguantado y se han ido a casa peor de lo que estaban porque no consiguieron acabarlo. Al final son tratamientos que si no los acabas, empeoras. Es que ese es el problema de Claro, porque esto. estás agrediendo a la bacteria, no le gusta y o la Pero no la aniquilas matas. o dice vamos Exacto, a exacto. reforzarnos. Ostras. Bueno, entonces, ¿en qué momento dices encuentro que lo que tengo es Lyme? Porque este peregrinaje médico es un momento que una ya empieza a hacer analíticas por sí misma, ¿no? Porque Sí, a sí, la buscar verdad. mis síntomas, con qué puedo encuadrar, a decir, tengo que hacerme yo mi propio médico, al menos en mi caso fue algo así. Sí, fue una etapa muy dura. La verdad que esta ha sido, junto con el tratamiento, la etapa más dura del Lyme que yo he vivido, de un estado de shock o sea, yo como me enteré fue por esta rickettsia positiva
Y a mí de repente me dio por hacer un vídeo en Instagram diciendo, oye, que tengo una riqueza que no me han avisado, que yo me encuentro mal, ¿qué es esto? Y de repente la gente empezó a comentarme en el vídeo, se hizo súper viral el vídeo, y me empezó a comentar que yo tenía Lyme. Y yo al principio decía que no tengo Lyme, que yo tengo una riqueza, que ahora que me han dado el nombre de lo que tengo, no me lo vais a cambiar. Yo estaba súper negada con esto. Claro. Y ya de repente la asociación de Lyme me escribió, estamos aquí para lo que necesites. Y yo dije, algo de Lyme sabrán. Entonces, bueno, hablé con ellos, hablé con varios pacientes y todos me decían que era de los casos más claros que habían visto de Lyme. Y yo decía, jolín, pero es que yo no tengo una borrelia como tal. Y me dijeron, no lo sabes. Hazte unas analíticas en condiciones y ya verás cómo sí que te salta. Y efectivamente. ¿En Armin Labs o Pues yo he dado positivo igual? tanto en Armin Labs en Alemania, en Red Labs en Bélgica y luego Ah, ya te hiciste contaré, más. pero me volví hasta Japón porque aquí en España no me creían y yo me volví a Japón, que era donde creía que me había contagiado y ahí di positivo en una analítica convencional del hospital de Tokio. Ostras, entonces la sensibilidad a los test mucho más, mucho mejor, en principio. Sí, bueno, a ver, yo sí que es verdad que he tenido suerte en ese sentido, aunque no le hayan hecho mucho caso, sí que me ha servido para verlo, porque al contagiarme hace solo un año y la primera analítica fue a los 10 15 días del contagio, yo ya empecé a dar positivo en IgM. Entonces sí que es verdad que yo no he pasado esa etapa de dar negativo y decir que no tengo Lyme o que no Hombre. tengo Rickettsia o lo que sea. Yo eso no lo he pasado, la verdad. Yo Mira, te desde el principio. comento para que veas un poco también que es que no te pasa a ti sola, o sea, que es completamente así y completamente normal. Yo también tengo rickettsia y aparte de esto, ¿no? Me salió positiva la Coxiela y esta sí que como que la reconocieron y tomé un año de oxiciclina y, no, ya está, como luego sale negativo, la infección ya está y estos son secuelas. Te dicen post-tratamiento de, aunque no te pongan la palabra Lyme. No saben, o sea, tampoco conciben el Lyme como Lyme y coinfecciones como borrelia y te hacen las pruebas de borrelia, no sale nada. Tampoco me salía como si hubiese pasado la infección esta, la coxiela. Entonces, como yo ya no sé si los anticuerpos salían cruzados, ¿sabes? Por el ISA o algo así, o qué, pero es como que luego les llevas analíticas hechas en laboratorios de España. Con Rickettsia positiva, con Yersinia, con otro montón, ¿no? Con anaplasma, con micoplasma, y te dicen, es que no sé qué tienes. Y dices, pero si sale positivo, es que ¿cómo lo estás leyendo o interpretando? Es bastante heavy. Sí, la verdad que no. Hay muy pocos médicos en España que controlan de esto, todos son privados y en sanidad pública, bueno, puede haber alguno que te escuche más, Ya, pero nadie te sabe tratar. Nadie te sabe tratar y cuando tú llegas con los positivos, efectivamente te dicen, es que no sé qué es esto, pero tampoco se informa. Es ya. que no sé qué es lo que está Una pasando. amiga me hizo un poco la broma porque he estudiado auxiliar veterinaria y me dijo, te hubiese diagnosticado mejor un veterinario. Y Sí, ostras, a a mí veces siempre me sí, lo ¿eh? dicen. Es Sí, poca sí, a mí broma. siempre me dicen, los veterinarios saben más de esto que los médicos, y puede ser porque al Sí, final es una enfermedad que está en animales, claro. pero también es una enfermedad infecciosa que por lo menos los especialistas deberían saber. Y que se está haciendo una pandemia silenciosa, ¿no? O sea, es como que al no hacer ruido muchas veces al principio, a no ser que te pille así fase aguda, es como más personas lo van teniendo y de repente, ante un brote de estrés, X situación, empiezan toda esta serie de síntomas y les cambia la vida. Es como que cada vez hay más personas así y más garrapatas y es como hay que frenar esto por algún lado. Sí, es que eso es un problema, o sea, la mayoría de personas que estamos contagiados no nos hemos enterado de la picadura. ¿Cuánta gente tendrá esto y no lo sabrá? Claro, Porque yo he visto casos el último que he visto ha sido un caso de diagnóstico de ELA, que se está tratando ahora en Alemania, y he visto casos de Alzheimer, de fibromialgia, bueno, un mogollón de diagnósticos que realmente no son y vienen por las garrapatas. Es que me parece algo tan fácil, entre comillas, de que si se supiese curar esto evitaríamos muchas enfermedades, ya. que no sé por qué no se toman medidas, de verdad. Bueno, y entonces, ¿en qué momento dices, vale, necesito un tratamiento así fuerte, encuentro a la clínica de Alemania, me voy para allá, me entero de Pues qué tengo que hacer allí? ¿Cómo gestionas todo esto? yo la cosa es que como siempre ha sido tan agresivo y tan rápido, mi primer tratamiento que hice fue 3 meses de antibióticos orales, de doxiciclina y acitromicina, también hice un desparasitario y yo vi que ahí mejoré muchísimo. Yo vi que me quedé asintomática el último mes, pero en cuanto acabó el tratamiento, pues recaí y estaba peor.
Entonces dije, vale, está claro lo que tengo porque reacciona ante estos antibióticos tan específicos que no son de amplio espectro, son para cosas muy puntuales. Y yo decía, han dado en el clavo, pero no sé por qué yo no me curo. Entonces, claro, a partir de ahí yo ya empecé con el tema neurológico muy fuerte. Y yo ya llegó a un punto que yo no podía andar, me costaba comer, me costaba hablar, me desmayaba cada día, mareos súper fuertes. Entonces ahí ya dije, voy a mirar qué personas estaban antes como yo y ahora han mejorado, qué han hecho. Entonces, claro, me puse en contacto con varias chicas españolas que se habían contagiado pues en Bali. Luego había otra chica que se contagió aquí en Cantabria, pero tenía las mismas cepas que yo y mismos síntomas, y todas coincidían en que se habían ido a Alemania y ahora estaban mucho mejor. Entonces dije, bueno, me da mucho miedo el tratamiento, pero creo que ahora mismo es la única salida. No sabía cómo lo iba a hacer con el tema dinero, porque, claro, yo pedí presupuesto y eran 50.000 euros y dije, ¿cómo lo saco ahora? No se podía ni Yo pagar a estoy plazos ni así, ¿eh? nada. Si pudiera me iría de una, pero es como no. Y sí, me da muchísima pena la situación. O sea, yo de hecho tuve que abrir una recaudación de fondos, vender joyas de mi familia. O sea, fue una situación que no se la deseo a nadie. Pero es que luego lo hablaba con mi familia y decíamos, es que tú eres el mítico caso que a lo mejor no hubieses aguantado. O sea, es que yo no me quiero poner en lo peor, pero yo sí que hubo momentos y las analíticas lo demuestran. O sea, no es cosa de que, wow, siento que me voy a morir. No, es que yo realmente estaba muy enferma, tenía unos niveles de las bacterias súper elevados y encima tenía muchas bacterias juntas. O sea, yo he llegado a dar positivo en 6 bacterias a la vez. Y claro, tratar todo esto con antibióticos, cuando una de ellas, por ejemplo, era la babesia, que es un protozoo, y esto se trata diferente, se trata con medicación de malaria, o sea, no es antibiótico todo, ni mucho menos. Y dije, yo tengo que buscar un centro que mire un poco en global el Lyme, lo que tú decías, que no solo es Borrelia, no. No. Las ¿Por dónde coinfecciones también empezar a están. abordar y atacar? Exacto, exacto, exacto. El tema de las coinfecciones, yo tengo Bartonella, Yersinia, Babesia, Rickettsia. Entonces, claro, Mira, yo hasta tenía ahí tengo todas esas también, sí, y como unas cuantas más. Ya no sé si es tampoco solo el tema de cuántas infecciones, sino de cómo reacciona tu cuerpo per se, ¿no? puede Y ser, sí. también sé que a veces hay como varios tipos de borrelia también. Hablando con Lola, otra de las afectadas, Sí, ella como que le salieron un montón de tipos de borrelia, un montonazo de coinfecciones también. Y otras cosas, ¿no? Porque a veces no son tanto las infecciones, sino que te reactiva algo de virus. sí. Algo de tóxicos, de metales pesados, todo esto también, de micotoxinas, todo esto afecta también. Sí, sí, yo el tema de los metales también lo tuve, me hice quelaciones en Alemania porque me salía el mercurio muy alto. Vale. Esto es un clásico. Claro, yo Y- mercurio no tengo casi, Sí, es algo de, el mercurio dispara el Lyme. Por Jorge sí, Fernández lo sé también. sí, 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 sí. Y sí, se activa un mogollón de virus. Yo de hecho daba indeterminados en sífilis y de hecho uno de los Ostras, diagnósticos fue ese. Cuando yo empecé en infecciosas me decían que era una sífilis y que había que tratar con penicilina. Y yo, claro, me puse a buscar qué era la sífilis. Yo en ese momento tenía pareja y no nos cuadraba. La verdad que no nos cuadraban ni los síntomas ni nada. Yo decía, jolín, pero si es que yo nunca he tenido sífilis. Y decía, yo tampoco. Dice, ¿qué está pasando? Y entonces yo me fui a este viaje de India y al volver ya empecé a dar negativo sin hacer nada en la sífilis. Entonces se da por hecho que no había. claro. Luego también se me activó el micoplasma, el que te da como síntomas de neumonía. Sí, sí, no mal, sí. Sí, 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 sí. Con pequeños ahogos a veces, ¿no? También. Sí, sí, estuve como 5 meses con inhalador por esto y son virus que tenemos ahí latentes todos y de repente se te activan por la bacteria y es como tan complejo El todo y tantos parvovirus, el síntomas. citomegalovirus, el Steinbarg, quien lo tiene también da bastante Sí, síntoma neurológico. sí, el Epstein-Barr yo también lo tengo. Claro, yo el Steinbar no. Yo creo que es mucho más de que no me afectan tanto, mi teoría de mi propio caso, tantas coinfecciones porque igual pues esto, pues X virus no lo tengo, o mercurio no, ¿sabes? A veces es como el cóctel que Sí, hace todo. sí, cuantas menos cosas, la verdad que mejor, menos síntomas y más fácil Claro. de tratar, pero aún así, aunque solo tengas una, Ya que no conozco ves, ningún caso que solo haya una, es súper difícil de tratar. sí, sí. Es un tema que es que dices, a ver por dónde empiezo a hacer y vas probando y tienes que ver cómo va reaccionando el cuerpo y sí, es un peregrinaje médico y todo el rato inversiones Sí, privadas. sí.
Sí, sí, aquí si Mm. no tienes dinero no es imposible tratarse, Bueno, porque lo único que nos entonces, dan son 7 días de antibiótico, entonces ya. no, con eso no hacemos nada. No. Entonces llegas a Alemania y ¿cómo te plantean el tratamiento? Pues la verdad que me cogieron súper rápido. Me pidieron hacer una analítica en Armin Labs antes de entrar. Obviamente no cogen a nadie que no sea positivo en el momento. Y di positivo en todo lo que me pidieron. Y nada, llegué allí y me plantearon el tratamiento de 5 semanas, que es el más largo, porque por el tema de las coinfecciones y yo tengo también el tema intestinal muy fastidiado por, pues, tanto por las bacterias como por los tratamientos que he hecho. Sí. Aparte de eso, de la carga de antibiótico, la Yersinia también a nivel intestinal nos Sí, fastidia bastante. Sí, sí. sí, yo tuve un brote muy fuerte que yo de hecho pregunté por el grupo de Lyme a ver si a alguien le había pasado y nadie sabía nada. Y fue que me fui a Corea al hospital allí. Pues yo me he movido por muchos países preguntando qué era lo que me pasaba y me fui hasta Corea porque, bueno, al principio no me aceptaron en Japón. Necesitabas como un intermediario para que te aceptasen en un hospital allí y yo no lo conseguí. Y en Corea sí. Entonces la lógica me dijo, vale, Corea está muy cerca, digo, seguro que hay lo mismo. Por eso me fui, o sea, no fue por otra cosa. Y de repente estando allí, bueno, fue la primera vez que se me dijo, tienes un Lyme crónico. Vamos, a mí se me vino el mundo encima porque a mí hasta ahora, si alguien me había hablado de Lyme, era que se podía curar y que eran secuelas, lo que tú dices. Y allí fue la primera vez que se me dijo, tienes un Lyme crónico. Entonces, yo digo, ¿y esto cómo se trata? No, no tiene cura. Ah, Entonces ya me quedé. es como Sí, lo reconocemos, pero te quedas así, ¿no? pero no te sabemos ayudar, exacto. Y entonces yo no sé si del estrés, de la comida diferente, yo creo que también fue por el tema de la carne, que soy alérgica y no lo sabía. Que también venía con Alfagal, ¿no? Incluido. Exacto, sí, Es que sí, te a lo mí vi en las historias de Instagram y me digo, pegó todo. Sí, sí, pobrecilla, sí. como ya Sí, tengo el alfagal, colmo de tengo los alfagal. colmos. Sí, pues me enteré en Corea del alfagal. O sea, yo antes de Corea, la verdad que no suelo comer mucha carne en mi casa, pero sí que es verdad que en Japón yo empecé el viaje pues comiendo de todo y acabé el viaje que me daba asco todo. Y decía, todo del tema de la carne. Y decía, esto no es normal, porque me da asco la carne. Y digo, ya estaré cansada de comer tanta o por qué es esto. Y yo en mi casa la verdad que no volví a comer carne roja hasta Corea. Y en Corea, pues claro, barbacoas coreanas, todas con carne roja. Y de repente, un día, pues vómitos muy fuertes, diarrea, tal, y llegamos al hotel y sin parar, y era chorros de sangre. O sea, Dios yo mío. eso no lo había visto en mi vida, sí, sí, y desmayándome en el baño, no era capaz de hablar, ni de levantarme, ni nada. Y me fui al hospital y me dijeron que venía de esto, que venía de la comida, porque nos decían que yo había ido con mi pareja había comido lo mismo y más, y a él no Claro, le no era había una pasado nada. intoxicación No era una alimentaria. Era intoxicación, imposible. claro. Y me dijeron que era una úlcera por un tema de bacterias. Y esto era de la Yersinia. Luego me di cuenta al de tiempo que la Yersinia junto con el alfagal me habían reventado. Y ya, claro, ya iba con miedo. O sea, el tema de la alimentación, yo aparte del Lyme sufrí un TCA durante muchos años. Al final, bailarina de ballet, era de manual. Es que Y también es esto, no es solo el Lyme, es que se nos juntan cosas que podemos tener todos a lo largo de nuestra vida, ¿eh? ¿No? Con contexto y que esto influye también. exacto, yo es algo de lo que quiero hablar porque lo pienso y sí que me cuadra, porque yo justo cuando fui a Japón, yo estaba en un brote del TCA y yo no Bueno, comía. Entonces puede que me pillase muy baja de defensas y por eso acabase así. se Y esto es replicase importante rápido, saberlo. claro. Claro, es importante saberlo porque, claro, la gente me dice, a mí me han picado garrapatas y no me ha pasado nada. Bueno, depende cómo te pille también. Depende la garrapata, depende las cepas, depende de qué animal venga, porque el tema de los ciervos a mí me han dicho que deben de ser de los peores, ¿Sí? que son las que más bacterias tienen las garrapatas de los ciervos. Y luego a mí me pilló en un momento que yo no comía. Yo acababa de salir de un mundial, estaba en un brote de anorexia y no comía. Entonces, ¿qué pasó? Que me picó una garrapata y en 3 días ya estaba fatal. Seguramente si tuviese el sistema inmune mejor en ese momento, Ya como que pues hubiera frenado quizás. hubiese tardado más. Hubiese sido un caso más de Lyme normal, de tardar meses en dar síntomas o años, pero lo mío yo creo que también fue muy rápido por eso. Entonces, bueno, también es un conjunto de que
de cosas que te empeoran la salud y tienes que empezar a atacar y no sabes por dónde empezar y es un Y rollo, la verdad. aparte, cuando afecta también a patología digestiva, que yo creo que también somos casi todos, ¿no? Depende también más o menos de la persona. Pero también es complicado, ¿no? Porque oral, pues poca cosa puedes, según cómo, ¿no? Y tienes que ver que no sea muy agresivo y a la vez tienes que pensar, pues, que estas bacterias hacen biofilms en el intestino y es como por dónde abordo. O sea, yo tuve también como épocas de que me tuvieron que hacer colonoscopia, gastroscopia, como estreñimiento. Pero no era un estreñimiento de aquello de te falta fibra. Era tipo, las heces son líquidas, pero no puedes evacuar. Entonces, ¿qué pasa? A veces como el sistema nervioso, ¿no? Parasimpático, es como que la motilidad la frena o como alguna cosa de estas porque no tenía sentido. Y me Sí, y dijeron que el Lyme afecta al sistema nervioso también, claro. sí, 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 Ahí yo total. entendí y dije que no necesariamente me tiene que dar temblor o algo así, ¿sabes? Exacto, exacto. Sí, sí, el tema nervioso y luego tema ansiedad, depresión, o sea, yo decía, porque tengo tanta ansiedad que sí que la situación es una mierda, pero yo, No por soy dueña ejemplo, de mí, yo te diría que es la claro, frase. y o sea, yo uno de los principales síntomas que tenía era que yo tenía una sensación de que me iba a morir cada momento. Ataques de pánico, ¿no? Claro, y luego me dijeron en Alemania que esto también puede ser de lo dañado que está el cerebro, que el cerebro te manda señales que son erróneas. Claro. Entonces, hasta que esto no se repare, tú vas a seguir sintiendo eso y es que es eso, o sea, es como que cada órgano te puede decir un síntoma del Lyme. Es una pasada, te ataca todo. Bueno. En medicina china sería curioso también ver un poco cómo explican la afección de esta enfermedad. A ver si lo Sí, puedo investigar un poco, porque también hablan de cada órgano, ¿no? De la energía vital, de la hora que tiene de regeneración, de cómo podemos obtener información. Todo esto me interesa. Bueno, entonces llegas allí a la clínica, creo que es San George. sí, Sí. Y te proponen, si corrígeme si me equivoco, porque he visto un poquito en tu Instagram, como tratamientos de hipertermia, ¿no? Primero, me lo contarás tú mejor, que tenían que dormir, luego antibióticos intravenosos, luego te mandan para casa con más medicación, algo así. sí, sí, o sea, realmente el tratamiento que he hecho, ellos lo dividen en borrelia, coinfecciones e intestino. O sea, va por Vale. semana. Las 2 primeras semanas son para borrelia, que son las hipertermias. Y para mí es la fase más dura, sin ninguna duda. O sea, las 2 primeras semanas yo la verdad que poco hice, no podía ni levantarme ni nada. Se hacen 2 hipertermias, te suben hasta 41,8 y duran 8 horas. Tú estás sedado, ese día no te enteras de nada, pero Claro, luego perdón. cuando Y esto ya es despiertas- peligroso, ¿eh? Porque alguna vez buscando información de la hipertermia es como la infección se puede extender al corazón y da cosita. O sea, no miedo, pero da respeto. Sí, 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 sí. A mí me hablaron de los riesgos antes de hacerla y antes de llegar. O sea, yo pregunté mucho lo de los riesgos porque antes de que vayamos es lo que más miedo da, sin duda. Pero sí que es verdad que yo luego me lo ponía en una balanza y decía, ¿qué tiene más riesgo? ¿La enfermedad como la tengo sin Seguir tratar así, claro. o una hipertermia que está controlada? Te Entonces, monitorizan todo también. sí, sí, te hacen pruebas del corazón, de los pulmones los días antes. Si algo sale mal, no te meten, no se la juegan, porque al final es de los pocos centros que saben tratarlo y yo sinceramente pienso que el resto están deseando que pase algo ahí para cerrarlo, porque es que son de los pocos centros que se arriesgan a hacer estas cosas, pero porque saben que realmente esto funciona. O sea, antes, en la antigüedad, las bacterias se mataban con calor Ya. y esto se lleva haciendo muchísimos años. Para el cáncer también se utiliza, para otras enfermedades se utiliza. Y la borrelia está demostrado que a X temperatura muere. Entonces, ¿es arriesgado? Sí, sí que lo es. Pero el tener una enfermedad descontrolada, que es una infección con tantas bacterias, no Ya. lo es. Arriesgado sí, pero Entonces, necesario también. En tu caso estaba muy total. claro. Sí, sí, sí. Yo es que no tuve que pensarlo mucho, la verdad. O Ya. sea, yo de hecho empecé con un tratamiento en Bélgica que a mí me daban margen de mejora en un año y yo llegué a la primera consulta, bueno, más o menos, pero de la primera a la segunda consulta ya me tuvieron que poner oxígeno, no podía hablar, andar ni nada y dije, no llego. O sea, es Ya. que no. Y era de los mejores del mundo también, pero me daban un margen de mejora en meses o incluso un año que yo no sabía si iba a aguantar. Claro. También según Entonces, eso, cómo le sienta a tu cuerpo y lo gestiona, ¿no? Si igual como todos esos residuos, carga tóxica que genera, no puedes lidiar con ello, exacto, exacto. Yo empeoras. sentía que si no hacía algo más fuerte, no iba a aguantarlo. No iba a aguantarlo porque es que ya mi cuerpo se apagaba por no sufrir. Y ya eso Wow. me preocupaba muchísimo. Y ya el tema del corazón, el día antes de ingresar en Alemania, me fui con 43 pulsaciones.
O sea, que no era cosa o sea, que había cosas que se veían y a mí no me hacían caso. Yo me había ido a urgencias que intento no ir para nada porque no saben, y lo que escuché en urgencias en el día anterior de irme fue que si tuviese Lyme estaría muerta. Entonces, claro, ¿cómo te quedas? O sea, tú vas fatal y a mí lo que me dijeron que después de hacer los antibióticos que yo hice, que encima diciéndome que yo había hecho de más, que o te curas o te mueres. Eso Dios es todo mío. lo que se sabe. Entonces ya con eso dije, mira, me largo ya. Escribí a Alemania y les dije, por favor, Es la que primera acaban cama con que la poca tengáis. salud mental que te queda, la verdad. Es que vuelves a casa peor. Es que vuelves a casa peor. Es verdad, Pero sí. sí Vale. que fue muy duro. Y luego, bueno, el tema del tratamiento, pues eso, las hipertermias muy duro, la recuperación más. Sí que es verdad que la primera hipertermia es mucho más dura que la segunda, aunque te hagan lo mismo. Pues no sé si es porque baja la carga bacteriana o lo que sea, no te da tantos hercs al final. Y la segunda se lleva mejor. Eso sí que es verdad. Y luego, entre una y otra, bueno, te van haciendo terapias con ozono, oxígeno, te hacen detox en los pies, te van metiendo los antibióticos O intravenosos. sea, no es solo he matado todo esto, sino vamos a limpiar para que puedas Claro, seguir. claro. O sea, ellos primero te preparan el cuerpo, luego matan y luego restauran. Que para mí es lo acertado, la verdad. Y luego lo de los antibióticos, a mí me pusieron 4 intravenosos, 2 de ellos fueron 10 días y los otros 2 fueron el día de antes, durante y después de la hipertermia, 3 días. Y la verdad que yo esa parte la llevé muy bien. Yo no sentí herpes con eso, yo lo peor que sentí fue con la hipertermia, pero con los antibióticos súper bien. Y a la vez te van dando medicina natural de tema, pues, probióticos, vitaminas. Vale. Es que yo he llegado a la Estoy ayudando conclusión, un poco, ¿no? exacto, que al final hay médicos que defienden el Lyme con medicina natural, el Lyme con medicina convencional, pero yo que he probado muchas cosas me he dado cuenta que sin las dos no se hace nada. Claro, si puedes hacer sinergias, Sí, mejor. exacto, exacto. Y luego la segunda semana fue también de borrelia. Luego la tercera y cuarta fueron de coinfecciones, que estas las tratan haciendo aferesis de sangre, las limpiezas de Qué plasma. impresión me dio, ¿eh? Cuando te vi el catéter en el cuello, las digo, "Uf". Sí, a ver, lo del catéter en el cuello no es lo normal, porque yo me acuerdo, o sea, yo el hospital lo conocí por gente de España que había ido y luego vi que estuvo Bela Hadid. Y claro, yo la vi con el catéter en el cuello y les escribí y todo y les dije, si va con catéter yo no voy, no puedo. Y me dijeron, no, solo son unos pocos casos, tal, seguramente no. Y claro, esto depende de cómo tengas tú las venas. Y yo Vale, era la clásica persona que voy a hacer una analítica y me tiro media hora en buscar la vena. Entonces, vale. cayó. Vale. Tengo buena vena, pues. Pues no llevarías catéter. No, sí, es Y, aquí o aquí, pero da impresión, porque como Sí, da que. mucha Sí. impresión, sí, sí. Y yo además no podía dormir bien, me dolía, era bastante incómodo. Y la verdad que las aféresis yo vi, o sea, no es que me contasen, es que lo hacíamos muchas personas juntas y yo tenía enfrente a gente y veía cómo reaccionaban y la verdad que la gente lo pasaba, o sea, le daban unas reacciones allí mismo, gente desmayándose, la gente lo llevaba muy mal. Y yo la verdad que lo llevé súper bien, yo me ponía mi música, me daba asco, o sea, de hecho olía sangre y me daba mucho asco, pero intentaba no mirar y lo llevé muy bien. La verdad que la parte de las coinfecciones yo la llevé muy bien. Luego me hicieron láser intravenoso también, que lo llevé también muy bien. ¿Ves? Sí, 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 sí. No, es Me que me estás hicieron... contando cosas que no he oído nunca, claro. Es que vamos buscando así de tratamientos de por España, a ver Sí, qué podemos encontrar. Es como con cosas nuevas que dices. sí, yo No me son cosas hubiese que no... imaginado que con esto, ¿sabes? Tratarías. Pues sí, sí, hacen, y muchas cosas que me voy dejando por el camino, pero allí se hacen muchísimas cosas que yo nunca había visto y la verdad que mi horario era de 5 o 6 de la mañana a 6 de la tarde, todas las terapias, o Y sea, estaban haciéndote cosas todo el día. todo el rato metiéndome sueros. Luego tenían un tratamiento que ellos le llaman Mitobox, que te meten sueros, te meten 4 sueros por las venas. No sé explicarte bien qué son, pero por ejemplo tenían uno que era para la fatiga. Y tenían cosas muy buenas, la verdad. Y de hecho, yo veía a enfermeras y a gente que estaba ahí en la clínica que se hacía tratamientos. O sea, eran tan buenos que hasta ellos mismos los hacían. Ah, claro, Había ¿por qué no gente que se hacía... aprovecharlos, ¿no? Sabiendo. Claro, sí, 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 sí. Y siempre tenían gente de otros países formándose para abrir sus propios centros. Había gente de China, de Japón, que yo decía, jolín, ojalá abriesen en Japón y tratasen las cepas de allí porque me voy para allá. Pero sí, la verdad que fue muy completo y luego la última semana fue de intestino, que me hicieron una colonoscopia, gastroscopia,
microbiomas, bueno, y luego de hecho lo del intestino lo En estoy. total te durmieron varias veces a lo largo de todo el procedimiento, ¿no? Eso Eso también. me dio un poco de miedo, me dio un poco de miedo porque me durmieron unas 8, creo, porque hasta para poner el catéter yo les pedía que me durmiesen porque no era capaz. O sea, ya llegó un momento que les dije, ya no por mí, sino por vosotros que me muevo. Y es que me da mucho miedo todo el Acto tema. reflejo, aprensión, quieras que no. Y me durmieron pues 7 mínimo, 7 veces mínimo. Y ya llegó un punto que me dio miedo porque yo ya sentía que solo podía dormir así. Entonces ya dije, mira, ya lo que quede, a no ser que sea pues eso, una colonoscopia que te tienen que dormir, voy a intentar hacerlo sin sedación y sin anestesia porque si no me va a crear esto una adicción que vamos, pero sí que es verdad que en ese sentido se lleva bastante mejor. O sea, por ejemplo, conozco sitios que la hipertermia no hacen a tanta temperatura, entonces no tienen que sedar, pero yo no sé cómo se aguanta eso. No conozco a nadie que me haya dicho, oye, pues bien, oye, pues mal, pero sí que sé que cómo salí yo de ahí, digo, "Puf, si llego a Que te puedes sufrirlo". ahorrar un poco de sufrimiento, claro. Y encima me Claro. parece que te despertaste en una o algo así, ¿no? Sí, en la primera me desperté por el tema de las venas. Las venas me han dado una guerra, se me rompió la vía y yo tenía 2 vías puestas. Se me rompió la segunda también, entonces me desperté y vi todo. Sí que es verdad que yo no estaba muy consciente tampoco, pero sí que vi el panorama, sentí el calor, sentí todo y yo solo escuchaba que la duerman ya, que si no hay que sacarla. Agobia un montón, claro. Sí, 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 sí. Y nada, en cuanto escuché nada, 2 frases, caí otra vez. Pero, o sea, fue como un sueño. Yo luego me desperté y al médico que estaba allí le dije, ¿me he despertado o lo he soñado? Y me dice, no, no, te has despertado, pero bien. Como de qué ha pasado, ¿no? Ay, pobrecilla. Y claro, yo vi que yo entré la primera a la hipertermia y salí la última. Entonces dije, Ya, ¿qué aquí ha algo ha pasado? pasado. Sí, sí, sí. O sea, sí que es verdad que no me enteré de mucho y de hecho agradecí entrar la primera para no ver al resto, porque yo pedía entrar la primera para no verles, porque eran 4 camas. Sí que es verdad que había cortinas y tal, pero joder, no es plato de buen gusto ver a nadie ahí sedado a 42 grados. Ya. Entonces yo pedía entrar la primera para no ver a nadie. Sí, si Y eres la verdad, excesivamente aprensivo, sí, que y te la verdad acabas haciendo a que todo, ¿eh? Pero mejor ahorrárselo. sí, 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 yo para esas cosas soy muy cagona en ese sentido. El tema médico de hasta una analítica me da miedo. Y la verdad que allí me trataron muy bien. De hecho, a la primera hipertermia yo entré con un ataque de ansiedad, porque cuando vi las camas y vi todo, vi el tema UCI, era una UCI. Y yo nunca había estado en una UCI ni en nada parecido. Y digo, no puedo. Digo, no puedo, duérmeme ya, hazme algo porque A no veces en puedo. la cabeza solo pensar que tienes que pasar por todo eso y ya llevas un estrés de fondo de base, ya es como, ¿qué hago con Sí, esto? yo no había dormido nada por los nervios, no. Porque sí que es verdad que yo ahora lo veo ya pasado y digo, jolín, a ver, que no es que fuese una tontería lo que hice, pero ya no lo veo igual. O sea, de hecho, yo a la gente que está yendo ahora les animo de, no pasa nada, no te enteras de nada. La ansiedad que sientes antes de entrar no es nada cuando luego ya lo has hecho. O sea, Cuando luego la ya no da tanto. utilizas, claro. Sí, 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 pero yo entré con un ataque de ansiedad de la primera y hubo una enfermera que me cogió la mano hasta que me dormí. O sea, la verdad Qué que en mona. ese sentido, sí, sí. Y me desperté con una trenza. Sí, sí, yo me acuerdo que estaban Te hablando cuidaron, por lo menos. sí, estaban hablando entre ellos de, tiene mucho pelo, igual, tenemos que recogérselo tal. Yo me dormí y luego me desperté con una trenza, la verdad Mira, que anécdotas. sí, sí, sí. Vale. Y Sí. después, cuando, o sea, te hacen la fase esta de antibióticos intravenosos, luego te hacen una colonoscopia, o sea, que dicen, ¿cómo dicen vamos a tratarte un poco el intestino? ¿Y con qué te mandan a casa? Porque hay montones de cajas de medicamentos. Sí, pues sobre todo fue por la Yersinia. O sea, en cuanto vieron positiva la Yersinia, dijeron, el intestino tienes que hacerlo sí o sí, porque, bueno, no todo el mundo nos quedamos 5 semanas, sino que depende de lo que tengas, pues te quedas desde 2 hasta 5. O sea, lo mínimo son 2 porque todos vamos con borrelia y ya borrelia son 2. Y luego, pues nada, me he venido aquí a casa, tengo un cajón lleno de 70 cajas de pastillas, la mayoría son medicina natural, o sea, ahora mismo de antibióticos solo estoy tomando Normix para el SIBO y todo lo demás, pues vitaminas, magnesio, taurina por las mañanas. Se usan muchas setas tipo Reishi, Cordyceps, todo esto la verdad que viene súper bien. Sí. La Eh, micoterapia doy fe yo también, porque es lo único que a lo que he podido acceder y de lo que más me ha ayudado de todo lo que he probado. O sea, yo tenía, o
sea, las natural killers, las NK, Ujú. o salen o muy, muy, muy por debajo, muy suprimidas, o muy hiperestimuladas, que era mi caso. O sea, o no está reaccionando el sistema inmune a las bacterias, o está tratando de atacar de más y a todo y no sabe ni a qué, que era un poco más mi caso. Entonces, a base Sí, de reishi, cordyceps, shiitake, maitake, melena de león, todo esto como sostenido en unos años, las natural killers se me han regulado. O sea, puedo decir eso. Todavía tengo como bastante alteración de los linfocitos, pero también me están dando como microinmunoterapia ujú. para el citomegalovirus. Es en plan de, si tu cuerpo logra controlar este virus, puede ser más eficiente contra otras cosas. Entonces también es un poco entender qué está haciendo el sistema inmune. Sí, sí, la verdad que hay que controlarlo. A mí, por ejemplo, me salían muy bajitas. Y esta es una de las cosas que piden en Alemania para ingresar, porque eso siempre sale alterado, siempre sale alto o bajo, lo que tú dices. Es como un Y indicador de Lyme súper claro, la sí, de que CD57. está activo, exacto. Sí, Ellos decían que si eso salía mal, estaba activo. O sea, que el tema de post-Lyme y secuelas ya no les valía si eso salía mal. total. Y eso es muy importante, sí, sí, sí. Y yo sí que es verdad que desde que estoy haciendo el tratamiento que me han pautado para casa, me hice la semana pasada una analítica y es la primera que me ha salido bien en un año y medio. O sea, me ha salido todo perfecto, los linfocitos, neutrófilos, la VSG me salía súper elevada, la PCR me salía activa, obviamente, de la infección y he Para quien conseguido... nos esté viendo y no sepa qué es la PCR, un marcador de la inflamación. Sí, Vamos a sí. decirle así, o para encontrar la infección por ADN, ¿no? Algo así. Sí, o sea, PCR realmente de... no es PCR de las bacterias en sí, sino que la general es como cuando tienes una enfermedad crónica o una infección activa. Y a mí me salía súper alta y ahora la tengo en el margen, la tengo bien. Y la verdad que estoy súper contenta porque ya no son números, ya es cómo te sientes, Ya, porque todo eso un da cambio de síntomas. vida, claro. Exacto. Y luego ves que todavía tenías como sintomatología neurológica y dices, voy a ir a tratarme secuelas en el cerebro otra vez, algo así, ¿visto? Sí, ya me lo propusieron estando allí cuando me iban a dar el alta, el día antes de darme el alta me dijeron que se veían pues eso, lesiones en el cerebro y me propusieron hacer una neuroestimulación que es con pulsos magnéticos y es transcraneal. Y claro, me lo propusieron ya después de haber pasado dos hipertermias, aferesis y todo, y me dijeron de quedarme como una semana más y yo ya dije, mira, no puedo más. Dije, a ver si... Mentalmente. Sí, estaba, o sea, de hecho me intentaron hacer acupuntura para el tema neurológico en la cara y no me dejé. O sea, llegó un momento que ya reventé tanto de dolor, de, pues eso, de todo, o sea, yo llevaba 5 semanas con el catéter aquí, hipertermias, dormirme, analíticas de sangre, luego que si el láser no se podía hacer por aquí y me lo tenían que hacer aquí. Entonces yo estaba con 3 vías puestas, dos en el cuello. Y ya llegó un momento que dije, mira, no puedo más. Dije, si solo me lo puedo hacer ahora, porque si voy a casa voy a empeorar, yo me lo hago ahora. Pero me dijeron, no, vete a casa, piénsalo y porque vengas dentro de un par de semanas no va a pasar nada. Y ya volví de otra manera, la verdad. Claro. Me fui a mi Después de casa dos pedir estar en semanas. tu casa, estar tranquila, tratarte allí, asimilarlo, Sí, ya decir, oye, sí, sí, sí. Dormir sin el catéter, o sea, ya necesitaba un poco de, pues eso, de volver a mi casa y de tranquilizarme y asumir un poco todo lo que has hecho también, porque no es bueno tampoco estar en shock e intentar pues evadirte y no, que sí, para un rato te vale, pero eso luego te pasa factura. Entonces yo ya, necesitaba llegar a mi casa y decir, mira todo lo que ha pasado. O sea, necesitaba eso, porque en el hospital no, yo en el hospital casi ni lloré. O sea, mi madre lloraba más que yo. te Y yo era, disocias un poco, ¿no? Como de vamos a hacer y Dios dirá. yo era como que conmigo no iba la cosa, como que a mí no me estaba pasando eso. Entonces, mentalmente yo necesitaba volver a casa, asimilar todo y decir, venga, puedo seguir, porque si no, me iba a plantar y no iba a poder tampoco. Entonces volví la semana pasada, el miércoles, justo hace una semana, y nada, me hicieron 6 sesiones, una a la mañana, otra a la tarde, de 30 minutos. Y eso, y me estuvieron haciendo pues las partes que tengo afectadas, que una es aquí y la otra es aquí atrás, el encéfalo. Y creen que los mareos y desmayos me venían de esta parte de atrás. Entonces eso con antibióticos no se cura. O Claro, sea, también hay que hablar de eso, que no es todo antibiótico en esta enfermedad, que sí, que es una bacteria, pero una vez que ya es crónica, el antibiótico ayuda, pero y ahí que no los mata. daños que produce es como ahora acabo con esto. Sí, Yo lo que son los únicos secuelas que he ido notando, aparte de un desgaste, ¿no? De los cartílagos, las articulaciones, es qué hago ahora. Me infiltro con células madre o busco
suplementar, a ver si con esto, y bueno, ha sido como afectación de nervios periféricos, o sea, como el dedo de la mano no me lo notaba y el del pie aún no me lo noto, pero bueno, con acupuntura, electroestimulación, todo esto ha mejorado, pero sí, es como algo que te genera la bacteria, pero que se queda un daño y puede ser permanente, según cómo. Sí, 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 exacto. Si lo dejas tiempo, ahí se queda. De hecho, yo me fui a Alemania rápido por eso, porque me hicieron un encefalograma y se vieron lesiones y me dijeron que sí, como si lo trataba ahora, que podía ser reversible, pero que esto en años pues te Claro, iba a dejar... Ya no es que se vean las lesiones, ya es qué producen esas lesiones. Tanto en nervios como en... Yo la verdad que el tema de los nervios no me lo he mirado, solo me miré la parte del cerebro, que era lo que peor me notaba. O sea, yo ya notaba dolor en el cerebro y, y bueno, si lo tratas con tiempo se puede hacer algo. Yo de hecho ahora aquí en Cantabria estoy haciendo cámara hiperbárica, estoy haciendo neuroestimulación, estoy haciendo presoterapia, estoy haciendo todo lo que puedo porque, bueno, todo lo que le puedas ayudar a tu cuerpo a eliminar, a desinflamar y todo esto, pues siempre claro. va a venir bien. Y lo de la cámara hiperbárica fue ayer la primera sesión, ¿me Sí, comentas? empecé ayer, ¿Qué sí. tal? Pues me daba miedo porque tengo claustrofobia y la verdad que lo llevé súper bien. Tiene ventanas abiertas, se ve todo, estaba la chica conmigo allí todo el rato y la verdad que lo noté muy bien porque yo uno de los problemas que tengo, que es de los más importantes, es tema de oxígeno. Cuando a mí no me llega bien el oxígeno al cerebro, pues me dan espasmos o me Claro. desmayo, lo que sea. Entonces, la verdad que me noté que respiraba mucho mejor. eh, Claro, es en para la parte hiperoxigenar. Mm. exacto, exacto. Y la Perdón. verdad que súper bien. Me han dicho que la mejoría se verá a la larga, pero realmente Claro. yo ya con la primera sesión sí que he notado que oxígeno mejor, la verdad. ¿No? Y llega a los tejidos y todo esto. Yo también quiero probarlo, a ver qué tal. Y nada, y por lo demás, pues seguiré buscando, porque a veces esto pruebas algunos tratamientos y no sabes por dónde tirar. También tengo buenas referencias, me ha comentado una compañera. Pues somos yo ahora soy de la zona Cataluña. Entonces, en Barcelona, pues hay un centro de medicina biológica. Voy a probar allí, que hacen sueroterapias, que hay una doctora que se ha especializado en Lyme. Veremos, veremos. Y nada, no sé si quieres como darle algún consejo, si alguna persona es como, no, yo no tengo Lyme, o no sé qué es eso, o no sé, me llamen diagnosticado de otra cosa y está encabezonada en que no, en que no. Yo lo que estoy viendo que el clásico paciente así es el que tiene un diagnóstico de fibromialgia, fatiga crónica, lo que sea, y te escribe diciéndote, es que no me cuadra. Entonces ahí es cuando le tienes que dar vuelta al Lyme, ¿no? De un paciente con un diagnóstico que dice que hay síntomas que no le cuadran, es porque hay algo más, ya sea Lyme o cualquier otra cosa, pero yo a ese tipo de pacientes se lo recomendaría. Y yo, a ver, no lo juzgo porque yo fui de ese tipo de negarlo al principio. ¿Por qué? Porque no conoces, no sabes qué es la enfermedad. Yo lo había oído de Jorge Fernández, de Justin Bieber, pero yo decía, pues yo qué sé qué habrán hecho. O sea, yo encima como que les culpaba, decía, ¿cómo lo habrán cogido si yo no hago nada para coger eso? Pero es que te puedes contagiar en tu casa, te puedes contagiar en el jardín de debajo, te puedes contagiar en cualquier sitio. Y yo creo que es una cosa que si tienes síntomas de este tipo habría que mirar sí o sí. Sí que es verdad que la analítica vale dinero porque el tema está en que si no lo coges en los primeros meses vas a dar negativo en la seguridad social. Entonces vale dinero, pero para mí merece mucho la pena porque te da el nombre de lo que tienes. O sea, hay Mm. mucha gente que me escribe diciendo, Jolín, es que viendo tus vídeos, es que yo también me desmayo, es que yo también tengo esos mareos. O a mí me ha salido una roncha en forma de diana, que Uf, eso esto es también, súper claro, claro. sí, sí, pero sí que es verdad que tenemos como que el Lyme siempre sale esa diana. Y Yo no no. conozco a tanta gente con eso. No Tampoco. conozco a Mucha tanta más gente. gente con Lyme que de los que les ha salido Diana, la verdad. Exacto, exacto. Entonces hay que tener cuidado con los síntomas porque es que yo no sé, habré tenido 70, 80 diferentes. Eh, Es que ¿cómo te enteras de que es un Lyme si no te haces una analítica? Y a veces es como, se me están pelando los dedos, me están saliendo unos granitos rojos dolorosos y los galgos inflamados y escalofríos. Ah, pues igual algún virus y aparte tengo algo de la piel. Y crees que son cosas diferentes. Sí, 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 No sí. datas para pensar que es una multiinfección y tal. No, no, no piensas en algo tan rebuscado. No, pero para mí el más claro sería el de pues que tengo décimas de fiebre, fatiga crónica, dolores articulares, o sea, ese sería como el paciente que le diría, ya.
háztelo ya. Pero bueno, es complicado llegar hasta el diagnóstico. De momento, como están las cosas, es complicado. Si no rebuscas tú, ningún médico te va a llevar a eso. Exactamente. Yo siempre quiero animar a que las personas cada vez se hagan más cargo de su salud, porque al final el médico sí ha estudiado mucho, sabe sobre otras muchas cosas, pero otras no, y sobre tu cuerpo solo sabes tú lo que te cuadra, lo que no, lo que está pasando, lo que no. Y es probar y que si tú estás convencido de que hay algo más, la intuición suele estar ahí por algo. Sí es verdad que a veces como que puedes llegar a caer en una hipocondria, ¿no? De que tendré, pero a ver, los síntomas también son reales. Hay veces que podemos llegar a somatizar, pero cuando ya son demasiadas cosas, es que si resuena, agua lleva, algo puede haber ahí. Yo es Sí, que estaba convencida, ¿eh? De que tengo algo desde pequeñita. Y porque mi madre me creyó y me acompañaba mucho al médico, insistíamos, y yo me ahogaba antes de hacer ejercicio y no sabía por qué. Claro, si no llego a tomarme al menos ese año de doxiciclina, no sé, es que la tenía en el corazón, es que me vieron algo en medicina interna para decir, pues vamos a seguir analizando. Entonces, si cualquier cosa a la gente que nos esté viendo os pasa que no os cuadra, insistid y buscad. Y igual, yo que sé, alguna analítica así más económica, para quien no pueda quizá hacer la de Armin, ¿no? Que son unos 1.000 euros, así si no recuerdo mal, de analítica. Yo me hice la del Dual Dur, que es válida en toda Europa. Y creo que me costó unos 300 y algo, o 400 por ahí. No sé, siempre buscar alguna alternativa. Y aunque no haya tanta sensibilidad, ¿no? A estos test, también sé que en España, pues Marisa Alonso, ¿no? En farmacéutica también está haciendo tips y analíticas de este estilo. Que igual ahí, pues ya, creo que le dieron positivas a Jorge Fernández allí. sí, yo creo que empezó por ahí. Yo la verdad que nunca me he hecho en España porque, bueno, directamente ya empecé con médicos de fuera que me pedían analíticas de fuera. Sí, pues estabas trabajando fuera, te había pasado fuera y era como un tema de me muevo y aprovecho el que en Sí, otros sitios sabrán más de esto para... sí, sí, Claro. exacto. Pero sí que es verdad que la gente de España, si tiene opción de hacerlo aquí, pues mejor. La verdad que de las que he hecho, de las de España no puedo hablar porque solo he hecho de Claro. seguridad social y de sanidad privada, pero analítica normal. Y yo sí que he dado positivo, pero sé que hay gente que ahí no da. Pero yo de las que he hecho fuera, para mí, la que más nombre y apellido me ha dado ha sido Red Labs de Bélgica. Sí que es verdad que es la más cara, Vale, pero a mí como fiable, en cuanto a cepas de fuera que ninguna me daba, Red Labs me ha dado nombre y apellido. súper. Muchas gracias, Cristina. Pues nada, con esto me gustaría que les dieras como unas palabras de ánimo a las personas que estén en una situación de no sé qué me está pasando, me siento mal, pero de que sí se puede encontrar un diagnóstico y que aunque sea difícil, podemos llegar a mejorar o podemos llegar a salir, ¿no? Mientras estemos vivos de alguna manera. Sí, yo confío en que pronto la situación cambie, ya no solo en España, en todo el mundo, esta situación con el Lyme. Pero bueno, que se sale por lo menos, o sea, aunque sea una enfermedad crónica, también hay que ver la parte buena, que no siempre se está en ese agujero de encontrarse tan mal, que cuando empiezas a tratar te vas mejorando. Y bueno, hay gente que se queda sintomática o con pocos síntomas, que es mi caso ahora mismo, y se puede conseguir y hay luz al final de todo esto. Y bueno, al final somos muchos los que padecemos esta enfermedad y hemos hecho una gran familia, porque al Pues final sí, como no tenemos la ayuda de los médicos, pues nos hemos unido nosotros y nos ayudamos un montón y bueno, al final pues quedadas no podemos hacer, ojalá, pero sí que es verdad que cada vez que alguien está mal, está otra persona para ayudarle detrás. Sobre todo es muy importante que hay gente con la que puedes hablar y te va a entender. Es que no, los porque está síntomas que le pasando algo cuentas. parecido, claro. Sí, exacto, que a lo mejor incluso la propia familia te lo puede negar, pero va a haber otra persona que lo está sufriendo y te va a entender que tú le vas a decir que te duelen las articulaciones, que te cansas al andar 5 minutos y no te va a juzgar porque es que a él le pasa lo mismo. Entonces, bueno, por darle un poco de luz es que somos muchos los que estamos afectados y somos muchos los que estamos intentando salir y que yo creo que al final entre todos vamos a poder hacerlo. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Nos vemos pronto. Quiero recordar a todos que no deleguen lo que de verdad importa, que es la salud. Un beso y hasta pronto. Hasta pronto.